casualidad, en el chat ¿hay alguien que sea del curso de introducción a la programación? Para ver si los links llegaron bien o no. Creo que nadie. Vamos a esperar un poquito entonces y partimos. A ver. Ya. Ya, pues. Bueno, quiero darle igual a todos la bienvenida antes de partir, tanto a todas las personas que son del curso como a los invitados del curso de Introducción a la Programación. Por ahí están preguntando por qué hay gente de intro. Básicamente porque esta ayudantía la hicimos como con el objetivo de que fuera como lo más básico e introductorio a Klingo y a la programación lógica. Entonces aprovechamos de invitar a gente del curso de Introducción a la Programación para que se pudieran dar cuenta si realmente les gusta como lo que vienen siendo los cursos más avanzados del DCC, el Major en sí y todo eso. Más que nada porque hubiera sido una ayuda que por lo menos cuando yo estaba en primer año me hubiera gustado tener. Entonces, no se equivocaron de ayudante. Así que eso, pues, darle a todos la bienvenida y espero que les guste lo que preparamos. Y para los que son del curso como tal, de introducción, o sea, de inteligencia artificial, pongan harto ojo igual en la ayudantía porque el control está pensado para que sea bastante fácil si toman atención. Sí, va a ayudar para de hecho, eso justo estaba diciendo. Así que eso, démosle. Ya. Hola, nosotros somos vuestros ayudantes para esta ayudantía. Mi nombre es Esteban, me acompaña Pablo Flores y Fernando, sí o sí lo han escuchado. Bueno, primero les voy a compartir un link para las personas de intro que no tienen descargado Klingo, que es un link que les permite visualizar el lenguaje a través del internet. Pero empecemos. Ya. ¿Se está compartiendo bien? Ya, bueno. Entonces, como decía, hola, mi nombre es Esteban, me acompaña Pablo, y esta es nuestra identidad sobre ACP, lógica y modelación. Si ustedes pueden ver el chat, ya les compartí el link, por si no tienen descargado Klingo, así que se lo recomiendo fuertemente para seguir la identidad, o igual puede servir solo viendo esto, así que no se preocupen. Bueno, ya, entonces como habrán visto algo en clase, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es un programa lógico. Un programa lógico básicamente está definido por un set de reglas que tengo sobre átomos constantes. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo, por ejemplo, un hecho que puede ser verdad, que es como tengo un gato, entonces, que un gato, como acá puede decir que, implica que ese mismo elemento sea un animal. Ese elemento es una variable, es constante, puede ser cualquier cosa. Lo puedo reemplazar por un átomo y yo lo definí como un godo. Entonces, si yo tengo un gato que se llama godo, ese godo va a ser mi elemento. Ese godo va a ser mi átomo. Entonces, cuando yo lo meto sobre una proposición lógica, voy a decir que godo es un gato. Ahora, ¿qué es una regla lógica? Cuando yo digo que si X es un gato, entonces ese X implica que X es un animal. Lo puedo representar a través de esta flechita que, si ustedes lo ven por discreta, es como una proposición. Pero como ahora nosotros estamos en Klingon, nosotros lo definimos con dos puntitos y un guión. Entonces, volviendo al punto, cuando yo digo como que X, que es mi variable, es un gato, entonces X implica que X sea, o sea, disculpa,
Si X es un gato, entonces X, esto implica que X es a la vez un animal. ¿Se entiende o estoy yendo muy rápido? Dale. Si voy muy rápido, dejen preguntas por el chat o pueden perfectamente interrumpirme. Entonces, cuando nosotros corremos el programa en Klingo, esto nos va a dar un modelo satisfacible sobre lo que es el gato, y nos va a parecer que gato es un animal y también que godo es un animal, porque godo es un gato y a la misma vez godo es un animal. Acuérdense que godo es el átomo que es una constante. El X siempre va a ser la variable dentro de la proposición, puede ser, y nosotros lo rellenamos a variables con diferentes cantidades de átomos. Entonces voy a dar un ejemplo con un ejemplo un poquito más loco. Entonces, si yo tengo una regla de lo que es un gato y un perro, yo puedo decir que si un gato implica, si X es un gato, entonces esto implica que X es un mamífero. De la misma forma, yo puedo decir que si X es un perro, entonces X va a ser un mamífero. Entonces lo definí en la primera parte de las reglas de esta proposición. Entonces pongo que gatos, dos puntitos guión, es un mamífero, perro, X es un mamífero. Ahora, también tenemos que los animales y que todos los mamíferos son animales. Entonces, cuando yo puedo crear como este orden de familia, creando que todas las variables de X de mamífero van a ser animales. Ahora, también puedo decir que todos los mamíferos duermen, como puede ser una característica. Que que X sea un mamífero, esto implica que X va a dormir. Entonces ahí creo la tercera regla de todo. Ahora, también puedo crear sobre restricciones sobre el modelo. Cuando ustedes vieron anteriormente, voy para atrás, cuando yo puse que los resultados que me dieron durante este modelo era que Godo, mi gato Godo, era un animal y un gato, porque no le restringí nada. Ahora, si yo agrego un constraint o una restricción, yo hago que el modelo que no parezca, que el modelo para que el modelo sea satisfacible, no tenga que aparecer la misma restricción que puse. Entonces acá puse que, por ejemplo, que no aparezca el mamífero de variable X. Entonces, ahora voy a dar el ejemplo. Si yo agrego un gato que se llama Godo y un perro que se llama Leo, ¿cuál creen que va a ser el modelo? ¿Qué me va a aparecer en el modelo? Yo me lanzo. Que Dale. Godo es un gato, que Leo es un perro. No aparece que son mamíferos, pero sí aparece que son animales y que duermen. Excelente. Eso es exactamente lo que hace. Y el modelo es perfectamente satisfacible. Gracias, Felipe. Como dijo Felipe, el gato va a aparecer gato godo, animal godo, pero no va a aparecer que mamífero. ¿Por qué? Porque lo restringí. De la misma forma va a aparecer lo mismo con el perro ¿Puedes Leo. repetir eso? El Leo, un perro, Por favor. ya. Es que no me acuerdo qué El significaba modelo dos va a puntitos ser... mamífero. Lo que de hecho me ya. preguntaron por el chat. Disculpa. Gracias. Gracias por avisarme. El dos puntitos mamífero es la restricción que lo hago. Por ejemplo, para que el modelo sea satisfacible, cuando yo le agrego esta restricción, significa que, por así decirlo, no va a aparecer en el modelo final. Como ustedes pueden ver, gato implica que X sea gato, implica que X sea mamífero. Pero cuando yo le agrego la restricción, esto significa que no va a aparecer en el modelo. Entonces, solo va a aparecer en el modelo el gato, el perro, que sean animales y que duermen, pero no que sea mamífero. Sí, Cats. Sí, Una pregunta. cometí un error, ahí no lo traduje. Dime, ¿sí? Bueno, entiendo que al crear esa restricción no aparece en el modelo, pero ¿qué implica que no aparezca en el modelo? Me implica que no, que simplemente, que de todas las posibilidades de distintos modelos que aparezcan, ahí vamos a ver que existen como algunas proposiciones que pueden ver como muchos tipos de modelos, que todos los modelos posibles, de todos los modelos posibles que aparezcan como todas estas proposiciones, no aparezca simplemente. Como
Pero yo creo que lo que se refiere es si es que la relación sigue estando presente dentro del modelo. Sí, ya. Sí, respondiendo a eso, la relación siempre va a estar presente como de una forma detrás, pero no va a aparecer como dentro del modelo por sí solo. ¿A Bueno, qué hacemos gracias. eso? Sorry, como yo estoy con la duda, como, ¿por qué queremos que no aparezca dentro del modelo? Para modelar algunos ejemplos que tengan mayor complejidad y nosotros necesitamos como ver como distintas como opciones de proposiciones de conexión y proposiciones lógicas, pero a veces tenemos como muchas como herramientas que queremos como eliminar, queremos como que no aparezca como por ejemplo que quiero mostrar todos los animales, acá perfectamente puedo mostrar todos los animales, pero sabéis que no quiero que aparezcan los perros. Entonces, si yo no quiero que aparezcan los perros, voy a poner dos puntitos, guión, perro, y no perro X, y todos los perros no me van a aparecer. Ya. Es O como sea, al para, final es como práctico para nosotros, sí, es práctico para para nosotros visualmente verlo más simple. Ya, perfecto, y gracias. también para añadir como restricción a distintos tipos. Porque lo bacán de Klingo es que nosotros acá podemos podemos mostrar como muchas como proposiciones, muchos como hechos lógicos de verdad, pero nosotros queremos le queremos agregar como algunas reglas. Estas reglas las hacemos a través de las proposiciones lógicas, como a través de las restricciones. Acá vamos a ver un ejemplo a futuro sobre un ejemplo. Ahí les voy a mostrar un ejemplo sobre el juego de las damas. Ya, ahora voy a hablarles sobre el regla de selección que muchas personas tienden a confundirse. Que quizás lo vieron en clase, que es cuando yo agrego como dos, por así decirlo, dos combinaciones de átomos dentro de una corcheta, dentro de dos corchetes. ¿Qué significa esto? Que los átomos internos... espera, hay No, alguna no, nosotros pregunta. estamos aclarando dudas por el chat. Ya, dale, perfecto. Entonces, cuando yo tengo dos corchetes y tengo átomos internos, lo que yo hago es hacer como que se produzcan diversos modelos con la mayor cantidad posible de combinaciones internas. Entonces, voy a dar el primer ejemplo. Si yo tengo un corchete y acá tengo el átomo Pa y el QB, ¿cuántos modelos crees que me van a aparecer si aparecen todas las combinaciones posibles de los átomos? ¿Alguien se quiere lanzar al agua? 4, sí, exactamente 4. ¿Cuáles van a ser estas distintas combinaciones? Bueno, si están todos correctos que es 4. Va a ser el 0, va a ser como que no haya ninguna combinación dentro de sí, porque puede ser como, puede ser el conjunto vacío. Después que aparezca solo el PA, después que aparezca solo el QB, y finalmente el PA y el QB juntos. Es como es una mezcla combinatoria de la cantidad de modelos que salen. Entonces, voy a repetir, cuando lo que yo hago es simplemente combinar el PA y el QB y todos los átomos que están dentro de los corchetes, y cada modelo saca una combinación nueva posible, que la mezcla nueva que puede suceder dentro de estos modelos. Entonces, el primer modelo es el conjunto vacío porque no aparece nada, el segundo modelo es solo el QB, el tercer modelo es solo el PA, y el cuarto modelo es el PA y el QB. ¿Tienen una pregunta? Sobre eso, ¿Sí? o sea, eso me quedó claro, la parte de la izquierda me quedó claro. Lo de la derecha, ¿qué significa? Lo que está Sí, arriba. ahora lo voy a explicar. Bueno, Este es el segundo ejemplo. Ya, ahora si yo tengo, ahora, ¿qué significa que haya como puntos máximos y mínimos? Bueno, acá, dentro de las corchetes, hay 3 átomos. Está el P1, el P2 y el P3. Cuando yo tengo 2 puntitos entre medios, es para crear como una serie de números naturales que están entre los números entre medio. Entonces, si yo tengo como un 1 punto, un 1.4, va a ser el P1, P2, P3, P4. Pero acá solo definí 3, entonces va a ser P1, P2, P3. Entonces, si esto no tuviera como estos dos corchetes, o sea, si no tuviera como los dos números entre medio, debería dar como una combinación de todos los posibles modelos dentro de él. Entonces va a aparecer como uno va a ser P1, después el otro va a ser P2, el otro va a ser P3, el otro va a ser P1, P2, el otro P1, P2, P3, etcétera, etcétera. Así mezclándose entre medio y van a ser una diferente cantidad de modelos con respecto a las combinaciones que puedo hacer entre los átomos. Pero cuando yo le agrego como estos dos puntitos, le agrego una especie de restricción. ¿Y qué hago?
Y lo que estoy diciendo con el 1 es que la mínima cantidad de átomos que aparezcan en el modelo sea 1. Y lo que hago con el 2 es que la mayor cantidad de átomos posibles que aparezcan dentro del modelo sea 2. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, ¿alguien me puede decir cuántos modelos posibles van a aparecer acá? 6, exactamente. Van a aparecer 6 modelos. Va a ser el P1, el P2, el P3, después P2, P3, P1, P1, miento, P1, P3 y P1, P2. Y van a aparecer 6 modelos satisfacibles. Ahora, no sé si ven como esto que está como a la izquierda. Esto es como un spoiler, pero lo pueden ver por su cuenta, que yo puedo transformar estos modelos de combinación a través de restricciones. Entonces, cuando yo le agrego como que yo solo que aparezca como una mayor cantidad que la mayor cantidad de modelos que sea solo uno, lo puedo agregar la restricción de que sea un átomo. Que solo aparezca como le agrego la restricción de que aparezca un átomo por separado y no lo va a contar. Ya. Ahora vamos a hacer como un pequeño resumen sobre lo que significa la... ¿sí? Voy a volver para atrás. No entendí eso de la restricción, la verdad. Que no cacho todavía muy bien. Ya. Lo que hace la restricción es simplemente te dice que no aparezca en el modelo. Entonces, si yo voy a poner el ejemplo acá. Si ustedes ven el primer ejemplo, el del PA y el QB, si yo agrego la restricción de guión punto PA, QB, no me va a aparecer el QA y no me va a aparecer el QB. O sea, el QB y no me va a aparecer el PA. Eso es lo que hace la restricción. Entonces, en ese modelo posible disculpe. Entonces van a aparecer solo dos tipos de modelos satisfacibles posibles, que va a ser el vacío y el PA y el QB. Ya. Disculpa. ¿Sí? Lo último, en la pasada. Pero no es lo mismo que decir PA, punto y coma, QB, braquetas 1, porque el 1 como que restringe las respuestas de... sí, pues, restringe las respuestas de un átomo, ¿cierto? Sí. Y al restringirlas de un átomo... ya sí, pues te queda el sin ni uno y el con dos, no he dicho nada. No te preocupes, Felipe. Está todo bien. Bonita foto de perfil también. Buena serie. Ya, entonces, volvamos a un resumen de reglas simples. Entonces, como vimos anteriormente, cuando yo pongo la continuación, o sea, cuando yo pongo el 2 puntos corchete a la izquierda, digo que QX, que en todo X, QX implica la existencia de PX. Acuérdense siempre cuando estén programando que pongan un puntito. Después, viendo como un mini ejemplo, esto es una forma de definir todos los pares. Entonces, si yo tengo una serie de átomos y pongo puros números, me van a aparecer los pares y los impares. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si n, que es una constante que yo estoy definiendo, que yo perfectamente la puedo definir. Si pongo porque n es igual a 6, me va a aparecer que 3 más 3 es igual a 6. Por lo tanto, este modelo, o sea, este predicado va a decir que 6 es par. ¿Y qué significa el not? El not básicamente da vuelta la proposición lógica y dice que no es verdad. Si es verdad, es falso. Si es falso, es verdad. Ahora, volvamos. Esto es una restricción que hace que la restricción de PX y QX, como dije anteriormente, básicamente restringe que estos átomos aparezcan en el modelo y que no apliquen en el modelo como tal. Después, ¿qué hago qué significa esto? ¿Qué significa el punto y coma? Bueno, el punto y coma hace que se haga una selección entre el QX y el PX. Entonces, ¿qué significa esto? RX implica la existencia de QX o de PX. Yo puedo agregar como muchos puntos y comas después para que haga como una selección entre uno de ellos.
¿Se entendió eso? Ya. Ahora, ¿qué pasa ahora si tengo solo dos puntitos, como se ve en el ejemplo de abajo? Si tengo que Rx, dos puntitos, Qx. Rx, dos puntitos, Qx es una regla. Es, por así decirlo, algo que se necesita para que Qx exista. No es lo mismo que implicancia, pero para que Qx exista se necesita una Rx. Y toda esta suposición implica a Px. Entonces, de nuevo, Qx solo si existe si Rx es verdadero. Entonces, y eso por sí solo implica la existencia de Px. Sí, es exactamente como un if. Qx, if, Rx. Exactamente. Está bien dicho eso. Y ahora en el último ejemplo, como el mínimo resumen de predicado, Qx, if, Px, o sea, disculpa, Px, if Qx, va a escoger una mezcla de 2 a 5 personas dentro de ello. Acá abajo escribí 7, me acabo de dar cuenta que me equivoqué, debería ser 5. Entonces, si Rx es posible, entonces siempre que Qx, if Px, va a aparecer una combinación entre 2 a 5 mezclas posibles de modelos. Una pregunta, ahí sería una mezcla de modelos solo de PX o de entre PX y Q. Una mezcla. De Px. Porque Ya. acuérdense que esos dos puntitos es un if. En la penúltima línea es necesaria para la un O. Sí, se podría decir de sí. Pero Fernando, ¿me puedes corregir eso? Porque no estoy tan seguro si el punto y coma es uno lógico. Sí, bueno, menos mal lo preguntaron. Ya, lo que pasa es que aquí entra como es bien importante entender una cosa. Ese punto y coma se puede entender como no, pero algo muy importante, y después lo haré, pongan harta atención, es que cuando se generan los modelos en Klingo, estos se generan siendo minimales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que implica que se generen minimales? Que al final este O termina actuando como no exclusivo, que es el que no permite que los dos se den a la vez, ¿ya? Entonces, por ejemplo, espera, voy a esperar a que vuelva. Ahí está. No, sí, es que no se veía la última línea. Ya. Que entonces, ¿a qué me refiero con que sean minimales? Que ningún modelo puede ser subconjunto del otro. Ahora, esto aplica siempre y cuando no hayan restricciones de cardinalidad, ¿ya? Pero básicamente eso. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, R implica P o Q, lo que estoy diciendo es que R implica P o R implica Q, pero en la práctica se va a dar que no va a implicar los dos a la vez, ¿ya? Porque como los conjuntos son minimales, el conjunto que tiene el R y el Q no va a ser minimal porque los otros conjuntos más chiquititos son subconjuntos de, ¿ya? Entonces eso tiene que ver, lo van a ir desarrollando más en las clases, pero tiene que ver con la minimalidad. Entonces, como resumen, sí, para efectos prácticos actúa como un O, pero un O exclusivo, el que no permite que los dos estén a la vez. Así que eso. Sí, es como un XOR. Sí, que no lo Funciona quería decir como... así, Funciona. pero sí. Sí, es para no confundir. No entiendo lo que dice la última línea, en qué afecta el Q. Q es la regla para que Px ocurra. No es una implicancia directa, sin embargo, como para que Px, piénsalo como un if. If Qx, o sea, bien, disculpa. Qx, Px, if Qx. Como que Px ocurre if Qx. ¿Se entiende ahí? Hay un ejemplo de esto en todo caso en lo que vamos a trabajar, así que ahí Sí. va a quedar mucho más claro, porque como que verlo con nombres de variables puede ser un poco enredado, pero después va a tener nombre y apellido, entonces ahí va a quedar más claro. Sí, de hecho ahora vamos a pasar un ejemplo de modelación para que se pueda entender un poco mejor, que a veces como es complicado explicar esto de... Lo vamos a explicar con el modelo del problema de la dama. Bueno, ¿en qué consiste el problema de la dama? Todos, no sé si todos saben jugar ajedrez, pero básicamente la dama se puede mover en todas las posiciones verticales, horizontales y diagonales posibles.
Entonces, si yo tengo mi dama en el 3, se puede ir para arriba, para abajo, para izquierda, diagonal, derecha. Entonces, si yo tengo un tablero de n por n, en este caso yo tengo un tablero de 5 por 5, yo quiero posicionar n cantidad de damas sin que estas damas se toquen. Entonces, entonces quiero poner como todas estas damitas, pero como que, que no se ataquen en el tablero, pero de tal forma que de tal forma que no se ataquen entre ellos. Entonces no puedo poner, por ejemplo, si pongo esta dama acá, no puedo poner la dama en el 5.1, o sea, en el 1.5 porque se van a comer. Como que ahí están como se atacan entre ellos. O no lo puedo poner como en el 3.1 porque se come con la otra dama. Entonces, ¿cuál es por así decirlo, una solución posible? Una solución posible que yo lo puedo hacer como por mi cuenta es reorganizando el tablero sin que esto, de tal forma que no se toquen. Y esto es una solución posible, pero la idea es que nosotros lo solucionemos a través de Klingon. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, primero definimos como tales reglas, definimos como las columnas, definimos las damas. Las damas pueden ser nuestra variable acá, porque la posición de las damas es donde van a variar. Y vamos a añadir como restricciones para eliminar como los tipos de modelos donde se tocan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear como un programa que me ponga todos los modelos posibles donde esté la dama, y después voy a agregar restricciones para que me muestren los modelos donde la dama no se toquen entre ellos. De hecho, esto es como respondiendo para qué sirve el Klingon. Bueno, esto es como un ejemplo para ordenar para qué sirven las restricciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear el tablero. El tablero, si yo tengo un tablero de dimensión n, yo le creo como una serie de rows y una serie de columnas, filas y columnas. Las filas y columnas van a estar como del 1 hasta el n, y la columna es del 1 hasta el n. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es crear una condición de queen, que queen es como mi queena, mi dama, que tenga como, que sirva como de I y J para que pueda existir en el tablero. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es crear esta proposición lógica que me va a poner todas las queens en el tablero. Entonces, vamos como por parte. ¿Se acuerdan lo que significaban los corchetes? Los corchetes lo que hacía era crear como todas las combinaciones posibles dentro que se puedan. Entonces, los dos puntos, básicamente, acuérdense que era la regla. Hago que, por ejemplo, si yo tengo la row I y la columna J, esto es suficiente para que queena de I, J exista. Entonces, los dos corchetes van a hacer que todas las combinaciones posibles de queena aparezcan en el tablero. ¿Se entendió eso? Sí, Ya, pero es un problema porque ¿cuántas queenas yo quiero que existan? Yo quiero que existan solo una mayor cantidad de n. Una cantidad n de queena. Entonces lo que yo puedo hacer es agregar una restricción. Una restricción que me va a decir que elimine todos los modelos donde la cantidad de queenas o la cantidad de damas no sea igual a n. Entonces pongo la restricción, corchete guión, todas las queenas, todas las combinaciones de queenas donde la cantidad de queenas no sea igual a n. La coma es un AND. De la misma forma, sí y no. Pero si te sirve, si te sirve entenderlo de esa manera, puede servir. Sí. Entonces, ¿qué tengo con el modelo disculpe, ¿qué me va a dar el modelo con todas estas restricciones? Me va a dar como una combinación entre todo eso. Puedo simplificar lo anterior, simplemente agregando la primera condición, la primera proposición lógica que cree, e igualándolo a n. Entonces, ¿qué dice esto? Cuando yo pongo un corchete igual a n, lo que hago es como poner como un n en la esquina derecha, en la esquina izquierda, y un n en la esquina derecha de la proposición. Es como ¿se acuerdan cuando yo ponía como un 1 y un 2? Bueno, acá es simplemente poner como un n y un n. Entonces me va a crear una cantidad máxima y mínima de n combinaciones posibles de queena. La cosa es que... Es como para que no hayan. Ay, sorry. Eso es para ¿Sí? que no hayan. O sea, para que hayan solo como la misma cantidad de en una fila, ¿o no?
No, todavía no llegamos a ese punto, pero básicamente es para que durante todas las combinaciones de las posiciones del tablero me aparezcan solo una n cantidad de damas. Por ejemplo, cuando yo corro el programa, acá solo puse 2 modelos posibles, van a aparecer todas las damas en una fila. Y después, segundo modelo, me va a aparecer toda la dama en una fila, pero además como me va a crear otra combinación posible. El tercer modelo me lo va a posicionar durante todo este tablero, pero siempre va a haber una cantidad n máximo de damas en el tablero. Ya, perfecto. Bueno, eso fue como lo que me hizo el programa, así que ahí está. Pero acá tenemos un problema porque, bueno, se están chocando y se están evidentemente comiendo entre ellos. ¿Cómo evitamos eso? Tenemos que crear más restricciones, Una pregunta con la restricción de condicionalidad que había antes. ¿sí? Que ahí hay como 2 líneas que tienen el n. ¿Hay que poner una de las 2 o hay que poner las 2? ¿Dónde? Porque está como 2 puntos guión Queen y J distinto de n, punto. Esa es una línea. Y la al fondo es como Queen y J, 2 puntos row i, row j igual a n. ¿Hay que poner Ya, las 2 o hay que poner una nomás? no, lo que yo hice acá simplemente fue agregar una restricción que me eliminara, bueno, el 2.Queen igual a no es igual a n, es una restricción simplemente para eliminar todos los modelos donde la cantidad de queenas no sea igual a n. Pero lo que yo hice acá es fue simplemente unir estas dos, por decirlo, reglas en uno. Fue como para optimizar el código, ¿no? Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, en este código solo va a importar el último. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Siempre y cuando que exista un row i y una columna j, va a existir una cuena ij, y las dos corchetes va a ser que se combinen, que cree una cantidad n de modelos posibles. O sea, una cantidad de modelos donde la cantidad de combinaciones dentro de sí sea igual a n. O sea, la Ya, ok. cantidad de queens que estén dentro de las combinaciones sea igual a n. Ahora duda que, ¿dónde dices que, por ejemplo, no puede haber como 2 queenas en la misma casilla? Em, No está manejado aún ahí. Eso todavía no está manejado, eso habría que sí, manejarlo más adelante. sí, todavía no lo Ok, manejamos. gracias. De hecho, sí, te adelantaste, pana. Ahora estoy bien. Ya, entonces lo que nosotros hicimos al final fue crear un tablero que creara columnas y filas. Creamos las posiciones de las queens con respecto a que aparezcan exactamente n cantidad de queens en el tablero. En este caso son igual a 5. Y ahora queremos crear la regla. Bueno, primero, ¿cuáles son las reglas para que las queens no se coman entre ellos? Primero es que sean en movimientos en movimientos verticales y horizontales, y la otra es que no sean con movimientos diagonales. Entonces vamos a partir primero con los horizontales y verticales. Voy a crear una restricción posible donde voy a tener dos queens. La primera queen va a ser IJ y la segunda queen va a ser IJ'. Como ustedes pueden ver acá, comparten la misma fila, pero no comparten la misma columna. Acá lo definí, que J no puede ser igual a J'. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo, estoy restringiendo todos los modelos donde dos queens comparten una columna. O sea, disculpe. Estoy restringiendo todos los modelos donde dos queens comparten una fila. Esto es lo que hago con la primera línea. Sí, lo que nosotros queremos hacer es poner n queens en el tablero para evitar que ellos se toquen entre sí. De la misma forma, yo hago lo mismo, pero con la fila, porque nosotros también queremos evitar el movimiento horizontal. Entonces creo una queen 1, después también creo otra queen, y hago que compartan la misma columna. Entonces, si tengo dos queens en el tablero, voy a editar todos los modelos donde dos queens comparten la misma columna. Por lo tanto, estoy editando como el movimiento horizontal. ¿Se entendió eso? Una J, sí. pregunta. ¿Sí?
Si nosotros ponemos esa restricción, ¿quita los elementos de los modelos de n que tenemos o solamente nos deja los modelos de n que no tienen esos elementos? Nos va a dejar los modelos de n que no tienen esos elementos. Ok, muchas gracias. De hecho, si Sí. cuando nosotros lo corremos, bueno, esto es como una posible solución, nos va a dejar como todos en diagonal. Este es como un tipo de ejemplo que hay. Entonces, como ustedes pueden ver, como que las cuinas están en una posición como diagonal, donde no se están tocando de manera horizontal y vertical, pero se están tocando de manera diagonal. Ahora nosotros necesitamos agregar una restricción para eliminar este modelo. O sea, para eliminar que se toquen de manera diagonal. ¿Sí, Fernando? Lo que quería comentar es que la forma en que tienen que entender las restricciones de cardinalidad, así como ya para decirlo en palabras sencillas y como no tanto en lo matemático, es que finalmente cuando nosotros ponemos los números en la restricción de cardinalidad, lo que le estamos diciendo al programa por detrás es decir, ya, vamos a probar primero con todos los modelos que tengan un átomo por ejemplo, de Queen, 2 átomos de Queen, 3 átomos de Queen, y así hasta la cantidad que le estamos diciendo. Entonces, en este caso, como le estamos diciendo que tiene que ser igual 5, la única cantidad de átomos que tiene que tener son 5. Entonces, todos los modelos todos los modelos satisfacibles que vamos a tener, van a tener 5 átomos de Queen, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si nosotros le pusiéramos 6, serían todos los modelos que tuvieran 6. Ahora, si nosotros le pusiéramos un 5 acá a la izquierda y un 6 a la derecha, tendríamos todos los modelos satisfacibles con 5 reinas y después todos los modelos satisfacibles con 6 reinas. Entonces, como que se van probando por separado. Cuando le ponemos el igual, es como, ya, esa cantidad exacta. Pero también podemos definir un intervalo si le ponemos un número a la izquierda y otro a la derecha. ¿Ya? Eso de hecho lo vamos a usar después. Ahí se van a dar cuenta. Eso. Sí. Ya, entonces, pasemos como para los movimientos diagonales. Nosotros ya definimos las columnas, definimos las filas, definimos la cantidad de, como dijo Fernando, la cantidad de cuinas que van a aparecer o damas que van a aparecer dentro del tablero, y agregamos la restricción de los movimientos horizontales y los movimientos verticales. Ahora lo que nosotros queremos hacer es limitar los movimientos diagonales de la cuina. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, de la misma forma de la anterior, nosotros creamos una... nada. De la misma forma, lo que yo hago es crear dos tipos de cuinas. Quiero quiero crear un modelo donde dos cuinas no se pueden tocar de manera diagonal. Entonces voy a crear todos los modelos posibles y voy a restringir todos los modelos donde dos cuinas se toquen de manera diagonal. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, creo dos cuinas que estén que estén en la posición IJ y I'J, que en estos momentos son distintos, y agrego la restricción de que no pueden ser igual a ellos, pero que la resta debe ser igual. ¿Por qué es esto? ¿Alguien Porque cachó? la resta te queda la diagonal solamente. Exactamente. Cuando yo resto las filas y las columnas entre sí, o las sumo de la manera contraria, van a quedar el mismo número. Entonces, si yo tengo dos damas que están en una misma diagonal, si yo sumo sus cardinalidades, o sea, si yo sumo sus coordenadas como números enteros, me van a dar el mismo valor, o si los resto. Por ¿No ejemplo, voy a rayar en la pizarra? ¿No voy a rayar como en el juego? sí, voy a Ahí rayarlo. viéndolo, gracias. Ya, entonces, si yo tengo, por ejemplo, la dama en el 3.3 y yo quiero poner una dama en el 4.4, la primera restricción me lo va a eliminar. ¿Por qué? Porque 4 menos 4 es igual a 0 y 3 menos 3 es igual a 0. De la misma forma, si yo tengo 5, si quiero poner como una dama en el 5.5, me lo va a eliminar porque 5 menos 5 es igual a 0 y 3 menos 3 es igual a 0. Eso es con respecto con la diagonal como hacia la derecha, o sea, como hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa con la diagonal hacia abajo, con la pendiente negativa? Bueno, si yo tengo como
la reina en el 3.3 y yo lo quiero poner como en el 4.2. ¿Qué relación lógica existe acá? Acá la relación lógica que existe es la suma. Ay, espera. Disculpa, me apareció eso entre medio. Ya. ¿Qué relación lógica existe entre esos dos? Que 3 más 3 es igual a 6 y que 4 más 2 también es igual a 6. De la misma forma, si yo lo pongo como todas las filas que estén como, todas las cuinas que estén acá, que estén como en esta fila o en esta diagonal, van a tener la misma suma. 5 más 1 es igual a 6, 4 más 2 es igual a 6, 3 más 3 es igual a 6, 2 más 4 igual a 6 y 1 más 5 igual a 6. Entonces, ¿qué hago con esto? Voy a eliminar todos los modelos, voy a implementar esta restricción que elimina todos los modelos donde la cuina se encuentre con otra cuina que esté en la misma diagonal. ¿Se entendió? Sí, ahí, Sí, ahí lo puse puse el ejemplo de poner la cuina como en el 3.3. Entonces, recapitulando, lo que estoy haciendo primero es eliminar todas las posiciones que están horizontales con estas dos. Con estas dos restricciones, y después voy a eliminar todos los modelos donde donde dos cuinas se encuentren de manera diagonal dentro del tablero. Y cuando modelamos el problema, nos va a quedar como la posición final. Y esta es como una solución satisfacible. Porque, como ustedes pueden ver, ninguna cuina se toca entre ellos. ¿Alguna duda con respecto a este problema? Antes que pasemos al otro. Yo, creo que el profe una vez como que también planteó que podríamos hacer como, o sea, quizás para esto pudimos haber dicho como crear como un predicado que fuera como están en el mismo cuadradito de 9, por decir. Eso como, en vez de como crear la restricción de que no pueden estar en la misma diagonal o en la misma columna o fila, como decir, no pueden estar en un mismo cuadrado de 9, por decir. Pero como que yo no sé cómo haría eso. O sea, ¿qué tendríamos que hacer como para meter todas las restricciones en por decir, en un predicado? No entendí muy bien. ¿Me puede repetir eso? Yo creo que entendí la pregunta. Mira, lo que pasa es que la forma en verdad es que ahora vamos a ver un ejemplo con código y lo vamos a ejecutar, ¿ya? Para que no se nos vaya a pasar ningún typo ni nada, pero ¿qué es lo que pasa? Que este ejemplo era para ver cómo modelar un problema, y el cómo lo modelan en verdad hay muchas posibilidades. O sea, por ejemplo, puedes crear un predicado que aparezca en el modelo cuando, no sé, pues, haya coincidencia de fila y columna entre dos reinas, otro que cuando coincidan en la diagonal y eso, y finalmente descartar los modelos que tengan ese predicado que detectó una colisión, por decirlo así. También se puede hacer directamente así, o sea, no existe una única forma de modelarlo, o sea, finalmente ustedes escogen cómo modelan el problema. Ya, pero si quiero que un predicado tenga como, o sea, puedo hacer eso como por decir una función. Es que no es una función, pero como un predicado donde le meta las dos posiciones de la reina y me diga si están cumpliendo como todo. Sí. O si están incumpliendo. Sí. Ahora, qué tan fácil o difícil sea según el contexto, eso es relativo, pero de hecho en el ejemplo que vamos a ver ahora, se van a dar cuenta que tenemos un predicado que hace eso, justamente eso, Ya, que es como un predicado auxiliar que detecta si, vamos a ver que es como una celda se puede regar o no. Ya, ok. Y para hacer eso, solo para confirmar, tendría que poner todas las restricciones como con coma, and, y como al lado izquierdo poner como el nombre del predicado. Como de la... Claro, con las o dos sea, posiciones. finalmente, finalmente lo importante es abstraer esto de Klingo, o sea, lo que tú vas a decir es como, lo de la derecha, si lo tenéis separado por coma, lo que vais a estar diciendo es como, ya, si se cumple esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro, implica que esto se tiene que cumplir.
¿ya? Ah, ya. Tendría que ser Entonces, un O, quizás. ¿cómo? Tendría que usar un O, quizás, para lo que... Claro, es que si tú las pones en distintas líneas, va a poder como simular ese comportamiento. Si las pones como separadas por comas, lo que va a estar diciendo es como, oye, se tiene que cumplir esto, pero también se tiene que cumplir esto, Ya, esto otro también, y así. Y eso, cuando se cumplan todas, va a implicar que se cumpla lo que está en el predicado. ya. Ya, muchas gracias. ¿Ya? También creo que se creó como una confusión. Cuando acá aparece answer igual a 1, no significa que solo hay un modelo. Esto es como el primer modelo que se crea. Eso es fundamental. Van a haber más modelos posibles, pero acá solo decidí mostrar el primero. Para no confundirlo. Ya. Pablo. Voy. Voy a compartir. Fernando, dame de nuevo cojos, que se me cayó así, lo perdí. Bueno, aviso que existe la posibilidad de que me caiga de nuevo, pero espero volver en pocos segundos. Ahí ya te dice su nombre. Sí. Ya, entonces, bueno, bien cortito para empezar, que cómo ejecutamos estos programas. Bueno, si tienen instalado Klingo, lo hacen con Klingo y ponen el nombre del programa en una terminal. Y un par de argumentos que le podemos pasar al programa es el n, que ya lo habían mencionado por el chat, que el n le indica cuántos modelos queremos que nos dé. Entonces con n igual a 2 serían 2 modelos, pero para obtener todos los modelos posibles le pasamos un 0 y ahí ya nos lista todo lo que encuentre, que en algunos casos pueden ser muchos. Y lo último es que podemos pasarle constantes, porque dentro del programa podemos definir constantes para que después al correr el programa se las pasamos de esta manera, con el -c, el nombre de la constante igual al valor que le damos. Este de la constante no lo vamos a ver en el ejemplo, pero les vamos a dejar subidos unos archivos con ejemplos básicos que están bien comentados para que lo puedan revisar. Ya, entonces el problema que vamos a resolver ahora es un problema que inventamos nosotros, que le llamamos el problema de los regadores, y consiste en lo siguiente: tenemos una grilla que puede representar un jardín o lo que quieran, y también hay obstáculos, que son estas celdas negras. Y lo que queremos hacer es poner regadores en ciertas celdas, de manera que rieguen la mayor cantidad de celdas posibles. Cuando nosotros ponemos un regador en una celda, este regador riega todas las celdas que están alrededor de ella. ¿Ya? Entonces, quizás puedo dibujar. Ya, por ejemplo, si ponemos un regador aquí, entonces este regador riega acá, acá, aquí, acá, acá, acá y acá. Y el obstáculo no se cuenta como regado. Ya, entonces pasemos a ver el código. Ya, se ve bien. O lo hago más zoom. Ya, asumo que se ve bien. Están pidiendo Ya, si entonces, podía hacer un poquito de zoom. No sé ya. bien cómo, pero... Ahí. Mejor, ya. Bueno, ya, entonces lo primero que voy a explicar es que cómo vamos a dividir el problema va a ser en dos archivos distintos. El primer archivo va a tener la instancia, que son estos archivos de aquí. Todo esto se lo vamos a subir. Entonces la instancia lo que va a hacer es declarar las proposiciones que son los átomos que son verdad y que son en realidad lo que definen el problema. Entonces vamos a definir que va a haber 4 regadores, de 1 al 4. Vamos a definir un rango X y un rango Y que nos va a decir de qué tamaño es la grilla. Y después vamos a definir dónde están las posiciones de cada obstáculo. Y en un segundo archivo, que el que está acá, que se llama regadores,
es donde vamos a definir todas las reglas del modelo que nos van a permitir encontrar una solución correcta y óptima. Ya, entonces empecemos. Aquí ojalá que con esto les quede mucho más claro todo lo que son las restricciones de cardinalidad y las negaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer con esta línea es que ya, lo más básico es queremos poner los regadores en algún lado, ¿no es cierto? Entonces esta regla lo que nos dice es que si S es un regador, entonces, y aquí vamos a poner una restricción de cardinalidad, queremos elegir una posición XY para el regador S. Y esta proposición esta regla la vamos, perdón, proposición la vamos a llamar ON, para señalar que el regador S está en la posición X, Y. No sé, Maggie, creo que habría que No, probarlo, pero... lo que pasa es que estábamos probando cosas, pero no tira error, simplemente como que se escaparía del scope que puede resolver el programa, pero no pasa nada, simplemente es como que hay una entidad fuera del mapa que el programa no va a llegar a él, pero no tira error. Ya. Entonces con los dos puntos hacemos la condición que es como el if que explicaba Esteban, y restringimos que X e Y estén en el rango, ¿no es cierto? Porque queríamos poner un regador dentro del rango, no nos sirve que esté fuera. Y finalmente el igual a 1 porque queremos que cada regador esté solamente en una posición. Ya, ¿todo claro con eso? ¿Con esa regla? Ya. Y aquí vamos a restricciones, que esto ya aquí se va a entender mejor porque cómo se usan las restricciones. Entonces, lo más lógico es que si tenemos un regador no queremos poner otro encima de él. Entonces, si hay un regador S1 en una posición X, Y, y hay otro regador S2 en la misma posición, entonces, la verdad, te lo estoy pegando mal. Queremos negar esto, ¿no es cierto? Entonces, para dos regadores distintos, estos regadores no pueden estar en la misma posición X, Y. ¿Ya se entendió ahí? Siempre hay que acordarse que esto es lo que estamos negando, entonces como que hay que pensarlo al revés. Ya. La coma es como un i. Queremos negar que todas estas cosas no pasen al mismo tiempo. Ya. Siguiente restricción, muy parecida. Si queremos que un regador no esté encima de un obstáculo, entonces no queremos que haya un regador S en una posición XY donde también hay un obstáculo XY, en XY. Ya, asumo que se entendió, si se entendió lo anterior. Y aquí se pone un poquito más complejo. Y es que con esto definimos dónde se pueden poner los regadores, pero nosotros como queremos maximizar la cantidad de celdas regadas, tenemos que modelar eso, pues tenemos que modelar qué celdas se están regando. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es definir las reglas, las celdas que sí se pueden regar. Lo hacemos con este predicado acá. Entonces, una regla que sí se puede regar, en la posición XY, va a ser una celda que esté dentro del rango, donde haya un regador S, sorry, un segundo. Fernando, ¿me apañé aquí con esto? Sí, es que yo cambié ahí un poquitito el modelo, pero básicamente lo que tenemos ahí es que vamos a definir cuándo una celda es regable, no cuándo está regada, ¿ya? Entonces, ¿qué es una celda regable? Bueno, primero decimos range X y range Y para que esa celda es regable solamente si está dentro del mapa, ¿ya? Supongo que eso se entiende, ¿no? ¿Sí? Voy a esperar a ver si hay alguien en el chat. Sí, sí se cacha. Si están en el mapa, entonces esa es la primera condición para que sean regables. La segunda condición para que una celda sea regable es que, que no haya una posición que no haya una posición.
que no haya un regador en esa posición, ¿ya? Entonces, por eso es que está ese predicado que dice not on SXI. ¿Y por qué tiene que ir el sprinkler? Es para como especificarle a on que esa S es de sprinkler, ¿ya? Porque si no les va a tirar un error como esta variable es insegura, una cosa así, ¿ya? Y la última condición lo que está indicando es que una celda para ser regable no puede ser un obstáculo, ¿ya? Entonces, como que finalmente estamos representando el sentido común del problema, ¿se entiende? Como que tiene que estar dentro del mapa, no puede haber un regador y no puede ser un obstáculo. Una ¿Sí? pregunta, Dime. o sea, soy un poco más general. Cuando uno usa variable como en la misma línea, ¿se asume que es la misma? O sea, si yo como... Se asume que es la misma si es que estás usando la misma letra en la misma línea. En la misma línea, ya, o sea, dentro del inicio y el punto al final. Claro, ¿no? eso, velo como que el scope finalmente es una línea, ¿ya? Entonces, por Ya. ejemplo, ahí como estamos definiendo, porque finalmente, más que una línea, es una misma regla, ¿cachai? Cada Ya. línea es una regla, entonces si yo estoy hablando de una X, de una determinada X, de una determinada Y en una regla, para todas las partes de esa regla estamos hablando de la misma variable. Perfecto. Y por eso en la línea 8 se pone como, o sea, no se define que la X y la Y tienen que ser distintas, porque se asume, o sea, porque ya es la misma, ¿o no? ¿Cómo? ¿Perdón? En la línea 8 ¿Sí? se pone como, la restricción sería que no haya como un regador y un obstáculo en la misma posición, ¿cierto? Pero como... Claro, porque estáis usando el mismo X y el mismo Y. Estáis ya, diciendo perfecto. como, oye, en on hay un regador S en XY y hay un obstáculo en XY. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que una vez que se computen todos los modelos, vamos a descartar los modelos que tengan estas condiciones, ¿ya? Que cumplan esas condiciones. Entonces, por ejemplo, todos los modelos en los que no haya posicionado un regador sobre un obstáculo no se van a considerar, porque no nos sirven. Perfecto, perfecto. O sea, el scope de la línea, ¿no? Esa era Claro. perfecto. Gracias. Toma, gracias Fernando. Entonces, definido ya las celdas que podemos regar, que son regables, vamos a utilizar eso para ahora sí definir las celdas que son regadas. Entonces, si una celda es regable, si ese es un regador, y este regador está en la posición x-1, y entonces la celda que se va a estar regando es la xy. ¿Ya? Aquí todo esto hace lo mismo, pero para posiciones distintas, porque en el fondo modelan que si está el regador al medio, queremos regar todo lo que está alrededor, si es que es regable. Es decir, si no hay un regador o no hay un obstáculo. ¿Se entendió eso? Yo tengo una duda de este. Dime. Así como, porque ahora estamos diciendo, bueno, que se va a regar la XY si es que el regador está, bueno, en el X-1, Y+1, etc. Pero puede ser, por ejemplo, que si es que el regador está en XY, que se riega X+1, Y. ¿Podemos hacerlo como al revés las coordenadas? Sí, se puede hacer al revés. De hecho, creo que antes lo tenía hecho al revés y lo cambiamos y quedó así. Ya. Y ya estamos llegando al final. Entonces aquí vamos a poner una restricción, y de hecho cuando estábamos haciendo esto nos dimos cuenta que esto sirve mucho para que el programa se demore poco en computar. Y esta restricción lo que hace es decir simplemente que no queremos que caiga agua afuera de la grilla, ¿ya? Para no mojar gente, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo decimos que si ese es un regador, no queremos que pase que ese sea un regador, que esté en XY, y que X-1 esté fuera del rango. ¿Sí? Entonces queremos que siempre que haya un regador en una posición X, Y, el rango hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, estén dentro de la grilla. Y lo último, que es el paso más importante para que tengamos una solución óptima, es maximizarlo. Entonces, con esta declaración decimos que queremos maximizar los X, Y, donde son regados. Y este uno acá lo que nos dice es que nosotros queremos maximizar la cantidad de proposiciones que se cumplen. No queremos maximizar el valor de X ni el valor de Y, sino que queremos
maximizar la cantidad de ellos. Eso Me voy a queda- detenerme un poquitito para explicarlo, Vale. porque creo que no lo vieron también en la clase. La diferencia es que si nosotros quitáramos ese 1 que está ahí, lo que estaríamos haciendo es maximizar los valores de X y de Y en el modelo. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estaríamos como inclinándolo hacia modelos que tengan ese átomo, el átomo irrigated, pero con mayores valores de X y de Y. Ahora, cuando nosotros agregamos ese 1, lo que estamos haciendo en vez de maximizar X e Y, es que estamos prefiriendo los modelos que aparecen más veces el átomo irrigated, independiente de lo que tenga X e Y. ¿Ya? El 1 es como una constante que aparece cada vez que aparece este átomo irrigated en el modelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como les digo, acá lo que estamos haciendo de fondo es maximizar cuántas posiciones X e Y están regadas. Eso es como en el lenguaje natural. ¿Ya? Como para que entiendan qué es lo que pasaría o cuál sería más o menos lo que tendería a pasar si no ponemos ese 1, lo que va a tender a hacer es maximizar el X por sintaxis. Se pone el X e Y por sintaxis. ¿Ya? Ahora, si quitáramos ese 1, lo que tendería a pasar es que va a maximizar el valor de X y de Y en los átomos irrigated. Entonces, por ejemplo, se tenderían a ir todos los regadores como hacia una posición. En este caso, me imagino que sería hacia la derecha y hacia arriba, si definimos como X y así. ¿Ya? Entonces, como que serían todos los regadores lo más a la esquina posible. En cambio, aquí como le estamos poniendo 1, es como ya, que haya la mayor cantidad de estos átomos en el modelo. El 1 es como un modo, no sé bien a qué te refieres con modo, pero finalmente lo que está haciendo es como maximizar cuántas veces aparecen átomos distintos de irrigated en el modelo. ¿Ya? Entonces, cada irrigated XY con un XY único representa una celda que está regada. Entonces, si nosotros le ponemos maximizar con ese 1, vamos a querer maximizar la cantidad de celdas regadas y no como las coordenadas de esas celdas regadas. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ahora sí, como un detalle interesante que podría hacer esto, como se podría modelar como un problema en el que ustedes decían cuántos regadores van a hacer, o podrían definir una constante como con el radio de mojar, por decirlo así, de los regadores. ¿Qué pasa si pongo un 2 en vez de un 1? Me imagino que va a pasar lo mismo, en verdad. No lo he probado, pero va a pasar lo mismo. Y lo de los shows, me imagino que lo va a explicar Pablo, pero básicamente es que ustedes podrían tener predicados con distinta cantidad de variables, ¿ya? Entonces, si le ponemos por ejemplo, podríamos tener un sprinkler con una variable, un sprinkler con dos variables, por ejemplo, ahí tenemos un sprinkler con dos variables. Entonces, lo que estamos haciendo es como, oye, vamos a mostrar sprinkler que tiene una variable, vamos a mostrar range X que tiene una variable, ¿ya? Esa es como la diferencia. Una pregunta, ¿Sí? que en el maximizador, si es que no pongo el 1, ¿maximizaría solamente el X o el X y el Y al mismo tiempo? Buena pregunta, tendría que probarlo, pero si no me equivoco, lo que va a tender a hacer es como maximizar primero X y después maximizar Y. Pero todo esto es como, finalmente nosotros estamos dándole como los basics, pero como cada caso lo pueden probar. O sea, pueden definir su propio modelo y ir jugando. Ahora, como preguntaban si pongo Ya, un pero en 1, un principio 2, un sería 3. como solamente, en principio sería como solamente el primer elemento. En este O caso el sea, 1. según yo lo que haría, pero tendría que probarlo, no me comprometo con la respuesta, es que va a maximizar X y dentro de los mejores valores de X va a maximizar Y. Ya, perfecto. Como el típico order by que se hace en SQL y podéis poner más de una columna, una cosa así. ¿Qué era la constante del show? El 1 es como el predicado que tiene como, o sea, el número que está después del slash es como el predicado que tiene esa cantidad, claro, la paridad. Eso, justamente, esa era la palabra, la paridad, como la cantidad de parámetros que tiene ese predicado. Así que te dejo seguir, Pablo, para mostrarlo en ejecución. Sí, me mandé un link que es una guía de Klingo. Sirve en general como para entender, pero es un poco vieja y nos hemos dado cuenta que algunas cosas no son exactamente igual como parece.
pero ahí explica un poco cómo funciona la maximización, la optimización en realidad. Ya, entonces vamos a lo divertido, que es ver esto. Hicimos un pequeño visualizador de esto. Entonces, para correr el problema, en este caso, no solamente vamos a correr Klingo y regadores, sino que también tenemos que pasarle el archivo de la instancia, que vamos a usar la instancia así, ¿no? Entonces le pasamos los dos archivos y de así podemos separar bien el modelo de los distintos setups del problema. Lo vamos a correr y se dan cuenta que nos tira varias respuestas y al final nos dice que encontró el óptimo y esta es la solución del óptimo. ¿Ya? Para el visualizador hicimos un poco más de código, un parser en Python, lo pueden explorar después. Y este código batch que nos hace correr la cuestión y nos deja el visualizador listo, así que lo voy a ejecutar. Y se hace de la siguiente forma. Se pone run regadores, después le pasamos la instancia. Y con eso debería estar. Entonces lo corremos. Y eso lo que hace en realidad es modificar este config de JavaScript y nos deja abrir un archivo HTML. Segundo. Aquí. Entonces nos tira la solución. Sí, según yo siempre la última es la óptima, pero aquí dice óptimo encontrado, y acá abajo te dice optimización menos 29, que es como el mejor costo que encontró, y aquí después te dice respuesta 8, la respuesta, y te dice el valor de la optimización. Sí, había que regar lo más posible, no regar toda la... Teníamos un número limitado de regadores. De hecho, si queréis podéis cambiar un poquito el archivo, Pablo. Ya, mira. También le hicimos un generador de instancia, entonces ustedes pueden venir acá y cambian el problema. Por ejemplo, aquí son 4 regadores, pongámosle 5, y de una grilla de 10 por 10. Tenéis y que esta cambiarle proporción el pad, creo, sí, porque ahora está en problems. Te faltó una M. Y esta proporción es la proporción de obstáculos que van a haber dentro de la grilla. Entonces lo pueden ir jugando con esto y hacer sus propias instancias. Entonces, ahí creamos la instancia nueva, se guarda todo aquí. Y corremos de nuevo el problema. No, se está guardando. Que puede que el problema haya sido muy cuático, porque una cosa importante que quería mencionarles es que optimizar o minimizar en Klingo, dependiendo la modelación y eso, puede ser muy costoso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso todavía no termina de correr, así que lo que te diría, Pablo, es que modifique el archivo que ya estaba, el instance a mano, y le pongáis como un tamaño pequeño, porque si te fijáis ahí, es un 5x9, entonces como que con un tamaño más chiquitito para que se entienda. Pero eso finalmente, o sea, el fondo no es tanto el problema en sí, sino que es como que se vaya entendiendo el cómo modelar, y les pusimos como este visualizador como para hacerlo un poquito más interactivo y que puedan como visualizar mejor dónde se están poniendo las cosas. Ahí le agregué un regador y se demoró un poco más, pero terminó. Así que veamos qué pasó. Pero ahí lo puso. Y ahí ahora ya hay intersecciones porque no... Claro. No va a ponerlo. ¿Ya? Ahora, problemas diferentes hay muchos. O sea, ustedes podrían modelar, por ejemplo, que escoja cuántos regadores va a necesitar, etc. Cosas que, mira, me preguntan cómo construir un código bien optimizado, y en verdad es muy relativo, o sea, es muy casuístico, como que depende mucho de la naturaleza del problema. Ahora sí, como un pro tip que siempre funciona, es traten de descartar la mayor cantidad de modelos posibles que sepan que no van a funcionar, porque eso reduce el espacio de búsqueda, ¿ya? Entonces, si ustedes reducen el espacio de búsqueda, va a andar más rápido. De hecho, si ustedes quitaran
esas restricciones que estáis al final del programa no terminaría de correr prácticamente. Entonces, Sí. como que, o sea, para que más o menos dimensionen la cantidad de posibilidades, son casi infinitas con una grilla ya de 6x6, porque podría tener tantas combinaciones posibles que en verdad es muy grande y que de repente el programa te tire un output en un segundo, o sea, es bastante impresionante. Yo les quería mostrar otro problema, pero no lo voy a mostrar como a modo de explicarlo, sino que el código lo vamos a subir, así que no se preocupen. ¿Cómo se llama? Les quería mostrar otro problema, que si quisieran pueden ver la ayudantía del semestre pasado, que está en el mismo canal de YouTube, en la primera ayudantía. Y, Pablo, ¿podéis mostrar el código? Que Maggie tiene una duda. Oli, sí, mi duda era en las restricciones, más que nada las dos primeras, o sea, la de la línea 5 y la línea 8, que ahí no tienen lo del sprinkle S. Entonces, como que, ¿cómo sabe que el S es un sprinkler en esas líneas? Porque más abajo habían dicho que eso, como en la 11, que había que poner el sprinkler para que en el on S, X, Y sepa que es la S, pero en esas dos restricciones no está. Entonces no entiendo cómo. Lo que pasa ¿Qué es una que así? puedes ponerlo, puedes agregarlo. Lo que pasa, si el programa te tira ese error, el de un save, es por eso, ¿ya? De repente como que uno no está tan seguro cuándo ponerlo y cuándo no, pero si te tira ese error es básicamente eso. O sea, si tú lo hubieras agregado, por ejemplo, ahí Pablo lo va a ejecutar. Si tira el error es por ese tema. Yo creo que ahí lo va a tirar. No lo tiró. Pero hay partes en las que yo me acuerdo que en alguna parte me tiró ese error Sí. y ahí tenéis que especificarle de dónde viene ese S, ¿no? Es como darle un poquito de contexto al programa, pero dejarte claro que si lo hubierais agregado, en verdad no habría pasado nada. Ahí está, por ejemplo, ahí Ahí tiró está. el error. ¿Cachai? Que ahí tú le dais como el contexto y le decís, oye, ese es un sprinkler. Pero en verdad, si lo hubierais agregado en la línea 8, tampoco cambia el resultado. Y para agregarlo tendría que hacer como sprinkler S, coma, on, S, X, Y, coma, obstacle X. Como lo mismo que está y agregarle el sprinkler ese. Claro, aquí le pondría ahí el... Bacán. así. Y Ah, pero importa tenía que ser S1 y S2 en este caso. Ah, verdad. Sí, pero ¿importa en qué orden lo agrego? No, Onda, porque la 11, podría poner el sprinkler al final. sí, finalmente lo que hay detrás de Klingo y eso es mucha teoría de conjunto, entonces el orden en conjunto no existe. Se Dale, puede bacán. definir como para casos en los que queremos ordenar, pero como tal no existe. Gracias. Mire, esto le iba a mostrar. Em, voy a cerrar cosas para no liquear el control. Dame un segundo. Sí, en el control entra básicamente Klingo y cosas muy básicas como de para qué sirve ASP, muy básicas. Y en verdad, todo lo que está en el control se vio en la ayudantía, todo. Entonces, como que el control lo hicimos como fácil a propósito. El control es más teórico práctico, es más práctico, diría yo. Es mucho más práctico, diría yo, porque en verdad son varios programas y los pueden ejecutar. Así que como que hay preguntas que literalmente pueden copiarlas, pegarlas, ejecutar y ver qué pasa. Entonces, como que para el control se necesita tener Klingo, en estricto rigor no, pero es fuertemente recomendado. Sí, el control lo hicimos fácil a propósito, así que les debería ir bien. Esto les quería mostrar, a ver si todavía sobrevive gente de Intra la Prora. Yo sé que puede ser un poco abrumador al principio, porque igual son hartas cosas que necesitan cierta madurez, pero esto es como lo que se trató la ayudantía pasada, del semestre pasado, perdón, y era como
el problema era de mover robots, ¿ya? Y en este caso, estos simulan robots, ¿ya? Y cada robot quiere llegar como a la posición de su color, ¿ya? Entonces, el programa básicamente es esto, que finalmente lo que estamos haciendo es definir acciones de ir arriba, abajo, izquierda, derecha, esperar, y estamos definiendo como instantes de tiempo discretos, ¿ya? Y para cada instante de tiempo, cada robot escoge una acción, ¿ya? Y cuando escoge, por ejemplo, la acción de ir, no sé, hacia arriba, por ejemplo, se cambia su posición, bla, 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 como lo típico que estamos viendo ahora, descartamos todos los modelos. Bueno, aquí definimos como un predicado que es como cuando un robot llegó a su meta, ¿ya? Descartamos todos los modelos en los que si un robot se pueda salir del mapa, ¿ya? Descartamos todos los modelos en los que un robot se pueda poner sobre un obstáculo, descartamos todos los modelos en los que dos robots puedan ocupar la misma posición, y descartamos todos los modelos en los que el robot al final de todo el tiempo no esté en la meta, ¿ya? Estas son cosas para el visualizar. Este problema está incompleto porque lo dejamos como con algunos desafíos. Pueden ver la ayudantía 1 del semestre pasado. Básicamente, ¿en qué está incompleto? En que no está minimizado la cantidad de pasos, y en que se pueden dar cosas como lo que van a ver ahora, que aquí en teoría este movimiento que viene ahora es inválido porque no es posible. Un robot pasó por encima de otro, ¿ya? Pero claro, era el desafío del semestre anterior que les dejábamos, entonces como que la idea es que puedan ver que en verdad este tipo de cosas no son triviales, ¿ya? Estos problemas no son triviales, y es tan sencillo como empezar a cambiar algunas condiciones y ya no los van a poder resolver mentalmente. Voy a cambiar el problema. Uy. Por ejemplo, en este caso ya poco a poco empiezan a dejar de ser triviales las soluciones, ¿ya? Y finalmente lo logran, básicamente, ¿ya? Entonces, esto está todo en la ayudantía, nosotros estamos dejando todas las cosas grabadas, y eso básicamente. No sé si tienen alguna otra duda. Esto Yo tengo una duda. ¿Mm? Tengo dos, en verdad. Primero que, ¿cómo se retorna la solución de Klingo a otro archivo? Como para Lo que pasa es representarlo que, con otra cosa. Lo que pasa es que nosotros estamos usando, yo no sé cuál va a ser el enfoque que le va a querer dar el profesor, pero Klingo, existe por ejemplo una librería de Klingo para Python, ¿ya? Así como NumPy, Pandas, todo eso, ya existe una librería de Klingo, ¿ya? Ahora, nosotros lo que hicimos es súper sencillo, o sea, Klingo te tira el output por consola, ¿ya? Y lo que nosotros estábamos haciendo en los archivos que... Dame un segundo, en estos archivos que como que reciben los datos, lo único que estamos haciendo es leer como lo que se puso en la consola. Lo que pasa es que esto de acá, bueno, no voy a entrar aquí mucho en el detalle, pero esto lo que básicamente es como que son comandos de consola, que finalmente el output de uno se ocupa en otro, y el output de este se imprime en este archivo, y bla, bla, bla. Pero son comandos de consola que finalmente están quitando el output que dio Klingo, lo meten en un archivo de Python, y ese archivo de Python lo meten en el archivo de JavaScript, que después lo ocupa el HTML para mostrar este visualizador. No sé si Ya, perfecto. respondí tu duda con eso. Sí, y la otra cosa, que por ejemplo en este problema de los robots, la solución de esto es mucho peor que si usamos un algoritmo de búsqueda como los que vimos al principio del ramo, ¿no? No es que sea, bueno, es que ¿Es más depende ineficiente? cuál sea tu métrica para decir si algo es mejor o peor. Pero no te aseguro que un algoritmo de búsqueda no se va a demorar lo que se demoró esto. Ya. Eso te lo puedo dar por seguro. Porque piensa que en verdad si esto intenta modelar, o sea,
no lo intenté, en verdad, por salud mental no lo intenté, pero intenta pensar cómo modelar este grafo, ¿cachai? Como, por ejemplo, para este robot intenta modelar el grafo que define todas las posibles estados, todas las posibles posiciones. Es una estupidez, o sea, una cosa en verdad que crece demasiado rápido, ¿cachai? Ya, o sea, como que lo simplifica Claro, el porque problema. finalmente, y aquí como otra cosa importante, todos escuchen, que Klingo finalmente para lo que se usa es como modelar, más que Klingo en verdad, ASP. Se ocupa para modelar situaciones en las que tenemos bastante conocimiento del contexto, de cómo llegar a la solución, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿ya? O no somos capaces de calcularlo. Entonces, Klingo es muy bueno en ese sentido, en la toma de decisión, en la planificación, ese es su fuerte, ¿ya? Entonces, como que entiende todos estos estados, los modela, los conjuga y dice, ya, aquí llegué. ¿Cachai? Ya, buenísimo. Sí, perfecto. Ahora, Gracias. ¿qué es lo que pasa? Que hay una versión que está optimizada de este código. Lo que pasa es que de repente cuando a algunos robots les sobra tiempo, aquí se ponen como hay modelos en los que se ponen como a dar vueltas por aquí, cosas así raras. Pero eso se soluciona definiendo un predicado que te permita maximizar o minimizar ciertas cosas. Así que eso, no sé si diferencia entre ASP y Klingo es como básicamente como que te diga diferencia entre programar y Python. Es como ASP es como el tópico y Klingo es como un lenguaje que sirve para modelar ASP, ¿ya? Pero también está Prolog, por ejemplo, que de hecho es más famoso que Klingo. Así que eso. Una pregunta, ¿el código y todo eso que nos mostraron ahora lo van a subir? Sí, sí, lo vamos a subir. Lo que pasa es que siempre esperamos porque de repente entenderán que es muy fácil que se te pasen errores en este tipo de cosas. Entonces, así, por lo mismo también nunca les liberamos la respuesta del control al otro día, porque para revisar si cometimos algún error o algo así. Ya está. Porque ya nos dimos cuenta de un error que hay en el Power y que se los digo al tiro por si acaso para que no se vayan a confundir, que en la diapositiva donde está lo de mamífero, gato y todo eso, la restricción de cardinalidad como que, o sea, la restricción del modelo, no la restricción de cardinalidad, dio a entender como que limita el output, pero como visualmente. Y no es eso, no limita el output visualmente, sino que descarta modelos que cumplan ciertas condiciones. ¿Ya? Lo que limita el output visualmente es show, que lo que hace es simplemente mostrar o no mostrar algo, pero sigue estando de la respuesta en el output, ¿ya? En cambio, la restricción descarta los modelos, o sea, no van a haber modelos que cumplan las condiciones que están en una restricción. Ya, ¿Entiendes? muchas gracias. Así que eso lo vamos a arreglar y lo vamos a subir. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algo así? Yo mañana voy a intentar subir una cápsula cortita de 1 minuto, pero para instalar Klingo debería servir para Windows y Mac, si no me equivoco. Deme un segundo, les voy a mandar igual el link, porque básicamente lo que voy a hacer es grabar un tutorial que ya está explicado en verdad, y como que está muy bien explicado, así que a lo mejor ya está innecesario, pero se los voy a mandar. Es esto, si no me equivoco. Sí, este es el link. ¿Ya? Lo voy a mandar por Zoom. Este es el link del tutorial y en verdad está demasiado bien explicado, o sea, como que no debería hacer falta, pero por si acaso. Así que ya, gracias igual a todos por venir. Así que Oye, una consulta, dime. muy cortito, es que en la línea que acabo de poner, en ese como predicado, creo, se supone que saldrían todos los modelos de todas las combinaciones de PDA, PDB y PDC, ¿cierto? De 1 a 3, ¿verdad? Que no veo el... sí. Ahí la puse, ¿no? Sí, Ahí sí, está. mira, de hecho, yo creo que la mejor forma de responder esa duda es esto, mira.
Dame un ligero segundo. Lo de la variable unsafe, no estoy 100% seguro, pero si no me equivoco es porque como deja la variable libre, el programa a priori podía asignar cualquier valor a la variable. Entonces, es insegura porque estaría explorando muchísimos modelos. Claro, es justamente lo que acaba de decir Pablo. Ya, voy a compartir pantalla un momento. La mejor forma de responder este tipo de dudas es ejecutando. Yo no he instalado el WCL aquí todavía, pero... Uy. Ah, es que está con un punto y coma. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la restricción de cardinalidad? Está diciendo ya, vamos a probar todos los conjuntos que tengan, con todas las combinaciones posibles que tengan uno de los elementos que está acá, dos de los elementos que están acá y tres de los elementos que están acá. Entonces, por ejemplo, está PB, PA y PC, tiene que estar por ahí, ya, ahí está PC. Después los de dos elementos, PB, PA, PC, PA, PC, PB. Y después de tres elementos hay uno. Lo importante también es que si acá no se pone nada, se asume que es un cero. Entonces va a aparecer el conjunto vacío también, que es el que está acá. Que a lo mejor el Klingo debería ser un poquito más explícito en decirte que es vacío, pero supongo que si no hay nada se entiende que es vacío. Ah, ya, filete. Pero, oye, se supone que todo esto apuntaba a ser minimal, ¿cierto? Y hay respuestas que son Ya, es que subconjuntos de otras. eso, sí, ¿sabes? Qué buena pregunta. Estaba esperando que alguien lo preguntara. Eso lo vamos a ver más en detalle igual la próxima semana, pero lo que pasa es que el cómo se instancian los modelos es sencillo siempre y cuando no le metáis todo lo bueno a Klingo. O sea, cuando le metís negación, cuando le metís restricciones de cardinalidad, cuando le metís restricciones, ahí pasa todo a ser un poco más complejo el algoritmo de generar los modelos. Pero como que básicamente estos modelos son minimales para el primer valor de la restricción de cardinalidad, ¿cachai? Pero no entre ellos, no sé si se entiende, porque la restricción de cardinalidad es como que finalmente esto se transforma en múltiples programas, por decirlo así, ¿se entiende? Ah, ya, como que se va bifurcando, por así decirlo. Claro, claro. Entonces, estos modelos en teoría son minimales para cierto valor determinado cuando está probando cierto valor determinado de esta restricción de cardinalidad, ¿cachai? Pero Ya, claro, y si lo veis como todo al final, claro, claramente este no es minimal, ¿cachai? Sí. Pero sí, buena Súper. pregunta. Súper, ahí se cachó más la idea, muchas gracias. Sí, porque finalmente lo que va a hacer Klingo a la hora de empezar a instanciar modelos es transformar todas estas cosas en reglas más sencillas, en reglas como las que vimos del tipo así. ¿Ya? Entonces, bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Se escucha? Sí. Sí, es sobre el ejemplo de la ayudantía que no me queda claro cómo si se restaba esa restricción, porque como el modelo lo utilizaba para solucionar el problema, pero no mostraba esa restricción como dentro de las soluciones posibles. Como que me Sí, sigue lo que pasa es confundiendo. que aquí en esta parte había un error. De hecho, para que quede claro que había un error, ejecutémoslo. Espero que todos después puedan ver esto. Aquí vamos a ponerle, esto era gato, esto era perro. No es satisfacible el modelo. Entonces aquí había un error y por eso es que no subimos las cosas al tiro, porque no queremos dejarlo con material que pueda tener error y se preste para confusiones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es insatisfacible? Porque yo estoy diciendo, si X es un gato, entonces también va a ser mamífero. Lo mismo con perro, ¿cierto? Estoy diciendo, si X es mamífero, va a ser un animal, y si es mamífero también va a dormir, ¿ya? Ahora, yo estoy diciendo,
no quiero ningún modelo en los que haya un mamífero. ¿Ya? Vamos, todos los modelos en los que haya alguna cosa que sea mamífero, los vamos a descartar. Ahora, yo estoy diciendo, Godo es un gato. Ya, entonces Godo es un gato, entonces mamífero. Entonces ya este modelo no tiene solución. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso Era es lo eso que lo que pasa. me llamaba la atención, porque la Sí, solución, había una solución, pero sí, no, fue un no tenía error. mamífero dentro. Entonces, Es ya, que ya, ok, lo que ok. le tiene que haber pasado a Esteban fue que como aquí puso en inglés y acá en español, no le tiró que era insatisfacible, ¿cachai? Pero ese tipo de cosas pasan, de repente le agregaste una letra más y el programa te tira una solución, pero en verdad fue por un type, ¿cachai? Claro, porque al final, como la sentencia para quitar o no cosas del output era Es como show, show. claro, Eso. exactamente. Sí, por eso quería hacer hincapié en eso. O sea, esto no es algo como simplemente visual, esto va a descartar modelos, o sea, es más profundo. Va a decir, oye, ¿sabéis que si hay un modelo que tiene un mamífero? No, no me sirve, ¿cachai? ¿Se entiende? Sí, buenísimo. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Fernando May pregunta si van a haber una sala de ayuda para la tarea. Buena pregunta. Sí, lo que pasa es que estamos viendo esas posibilidades, pero... Voy a parar la grabación.